Hoy quiero que leamos un pasaje que es muy conocido, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20. Es conocido como la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, nos instruyes, nos muestras el camino por el que debemos de andar a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios real, que tienes relación con nosotros, que te manifiestas en nuestras vidas, que nos ministras, Señor. Oh Dios, queremos pedirte en esta mañana que tú prepares la tierra de nuestros corazones para recibir tu palabra y que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Yo te pido, Señor, que tú edifiques tu reino en nuestros corazones. Y te pido también, Señor, que tú tomes control de todo mi ser, para que a través de mí solo salga tu palabra, esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te pido, Señor, que tú, Señor, te manifiestes a nosotros y nos hagas entender cuál es tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Oh Dios, y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del enemigo. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y te pido, oh Dios, que tu Santo Espíritu vivifique tu palabra en nuestros corazones para que produzca vida en nosotros, Señor. Oh Dios, queremos pedirte que podamos oír en esta mañana tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje que, como decía antes, es conocido como la Gran Comisión. Realmente no entiendo muy bien el nombre de Gran Comisión, porque no hay comisión grande o pequeña, simplemente hay comisión de Dios, o mandato de Dios. Porque si esto le llamamos la Gran Comisión, puede llevarnos a engaño en pensar, esto es tan grande que yo no lo puedo hacer. Pero no se nos debe de pasar el pequeño detalle que el Señor Jesús termina el pasaje diciendo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos coge y nos pone ahí en medio de los lobos y dice: apañaos vosotros ahí solos con los lobos. Él es escudo alrededor nuestro para protegernos, para guardarnos, pero también para capacitarnos y ayudarnos a cumplir con su perfecta voluntad en nuestras vidas. En esta mañana yo quiero haceros una pregunta. ¿Sabéis para qué Dios nos da mandamientos? ¿Para qué nos da Dios mandamientos? ¿No hay ningún valiente que se atreva a decirme para qué nos da Dios los mandamientos? Para que los cumplamos. Exactamente, muy bien, Ángel. El Señor da mandamientos para que los cumplamos. No, cuando os hago preguntas no vais pensando que he rebuscado nada. Yo voy a lo sencillito. Si Dios da mandamientos es para que los cumplamos, para que los obedezcamos, no para que los leamos y digamos: qué bien escrito está esto, cuánta razón tiene. Dios, cuando habla, Él demanda de nosotros obediencia. Cuando Él da un mandamiento, Él quiere que obedezcamos. Sin embargo, este mandamiento es quizás uno de los grandes olvidados de todos los mandamientos que el Señor nos da. Esto de que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, lo sabemos, y el primero tratamos de cumplirlo y el segundo lo medio cumplimos. Pero esto también es un mandamiento. No hay más que darnos cuenta o fijarnos el tiempo verbal que el Señor Jesús usó. Él nos dijo: podríais ir y ser mis discípulos.
O quizás seáis mis discípulos. O si os parece bien, podéis salir y hacer discípulos. El Señor emplea el imperativo. El imperativo es el modo verbal que implica mandato, orden, y esto es para que lo cumplamos. No fue casualidad que el Señor empleó el modo imperativo. Es que cuando Él habla, Él quiere que se cumpla. De hecho, os voy a decir una cosa, que a lo mejor no lo sabéis, pero yo os lo digo para que lo sepáis. Toda la creación obedece la voz del Creador, menos el ser humano. Aun la nada oye la voz de Dios y obedece. Porque en el día de la creación, Dios le habló a la nada y le dijo: quiero que se forme la tierra, y la tierra se formó. Y luego le habló a la tierra y le dijo: quiero que produzcas plantas, todas según su género, según su especie, y semillas. Quiero que produzcas. Y la tierra inmediatamente obedeció, y la tierra se llenó de vegetación. Después, al día siguiente, en el quinto día, primero en el cuarto día, Dios da una orden al firmamento y dice: quiero que aparezcan el sol, las estrellas, la luna y todos los astros. Y aparecieron. Siempre que Dios da una orden, debe de producirse un efecto. El problema está que nosotros somos duros de corazón y tardos para oír. Cuando Dios habla, lo mínimo que Él espera es que obedezcamos. Pero para poder cumplir este mandamiento de ir y hacer discípulos, en primer lugar, hemos tenido que hacer algo que no viene de forma explícita, pero que se sobreentiende por las personas a las que Jesús les estaba hablando. Y es que para que yo pueda ir y hacer discípulo, primero yo tengo que ser discípulo. Yo no puedo ir y predicar el Evangelio si no soy discípulo de Jesús. Y ser discípulo de Jesús no es venir a la iglesia. Ser discípulo de Jesús no es leer la Biblia. Ser discípulo de Jesús no es orar, no es cantar. El discípulo de Jesús hace todas estas cosas, pero todas estas cosas no convierten a uno en discípulo. Hay una sola cosa que nos convierte en discípulos de Jesús, y es que Jesús reine en nuestro corazón. Y cuando yo digo que Jesús reine en nuestro corazón, no me estoy refiriendo a que un día hice una oración supuestamente de fe diciendo: Señor, entra en mi corazón. Que Jesús reine en mi corazón quiere decir que Él tiene el gobierno de mi vida. Amén. Él está sentado sobre el trono de mi corazón, y yo ya no vivo conforme a mis deseos, ya no vivo para satisfacer mis deseos, ya no vivo para satisfacer mis pasiones, ahora vivo para satisfacer los deseos de aquel que está sentado sobre el trono. Amén. Eso es ser un discípulo. Porque hay mucho engaño en esto. Haces una oración de fe y ya eres salvo por toda la eternidad. Pero una persona no lo dice la Biblia en ningún sitio. La Biblia dice que el que ha nacido de nuevo entrará en el reino de los cielos. Pero para que tú nazcas de nuevo, Jesús tiene que entrar en tu corazón de verdad y sentarse sobre el trono de tu corazón. De nada sirve que puedas pasarte toda la vida asistiendo a las reuniones de una iglesia si tu corazón no ha sido transformado por el poder de Jesús. Si tú no le has permitido a Jesús sentarse sobre el trono de tu vida, no eres un discípulo. Por más que hayas aprendido el lenguaje cristiano. ¿Sabéis? El rey David decía: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esto no viene al caso. Yo lo que quiero es sacar en las palabras de David, que dice: joven fui y he envejecido. Y os digo, joven fui y estoy envejeciendo, y he visto muchas personas hablar como cristianos, llenar las iglesias,
comportarse en la iglesia como cristiano. Pero el cristiano no es cristiano en la iglesia. El cristiano es cristiano las 24 horas del día, los 365 días del año y 366 si el año es bisiesto. No hay posibilidades de coger y quitarte, algunos dicen traje de cristiano. Si para ti es un traje de cristianismo, es que no has nacido, hermano. Jesús tiene que estar sentado en el trono de tu vida. Y ya no puedes vivir para satisfacer tus deseos. Ya no podemos vivir para satisfacer nuestros gustos. Ahora tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Debemos de buscar la presencia de Dios. No tengo que orar por cumplir un requisito que me han enseñado cuando me convertí, que el cristiano ora. Ya no puedes leer simplemente, pues, porque se supone que el cristiano lee la Biblia. O porque, mira, no tengo mejor libro para leer. O tengo ganas de leer, así que leo la Biblia. Cuando el cristiano lee la Biblia, tiene que hacerlo con el propósito de buscar y de conocer el propósito de Dios para su vida, la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando oramos no es solamente para repetir palabras o para hacer peticiones que sabemos que personas necesitan. Cuando oramos y leemos la Biblia, lo tenemos que hacer para buscar de verdad la presencia de Dios, para que nuestra vida sea gobernada, dirigida por aquel que es el Rey, el Señor, y que debe de estar sentado sobre el trono de nuestra vida. No sirve de nada que pasemos los años asistiendo a la iglesia si Jesús no reina en nuestro corazón. Yo te digo, es más, aunque esto suene mal, sobre todo si lo dice un pastor, pero es mejor que te vayas al mundo y por lo menos, entre comillas, disfrutes del mundo, que no estás viniendo a la iglesia si realmente Jesús no está en el trono de tu vida. Si de verdad no le has entregado tu corazón a Jesús, y quiero insistir, entregar el corazón a Jesús no es hacer una simple oración de fe, es de verdad que tú sometas tu voluntad, sometas tus gustos, sometas tus metas, sometas tus sueños a la voluntad de Dios. Y que por tanto cada día dediques tiempo a buscar la presencia de Dios para conocer cuál es el plan y el propósito de Dios para tu vida. Y una vez que nos hemos convertido en discípulos, tenemos que vivir con una sola meta: que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y una de las cosas que es la voluntad de Dios es que obedezcamos en lo que dice Mateo 28, la llamada Gran Comisión. Y empieza diciendo: ir y hacer discípulos. ¿Sabéis lo que le dijo Samuel al rey Saúl? Cuando Samuel le dijo: mira, Dios te manda que vayas y ejecutes su venganza sobre el pueblo de Amalek, porque el pueblo de Amalek tuvo la osadía de atacar al pueblo de Israel cuando había salido de Egipto, cuando ya estaban cansados de andar por el desierto. Amalek tuvo la osadía de atacar la retaguardia de Israel, a los que estaban débiles y cansados. Y Dios prometió que un día ejecutaría su venganza contra los amalecitas. Y ese día había llegado. Y Samuel le dice a Saúl: Dios te manda que ejecutes su venganza sobre Amalek. Vete contra Amalek y destruye todo lo que hay en Amalek. No dejarás a nadie ni a nada con vida. Pero Saúl tuvo miedo del pueblo. Saúl buscaba el agradar a su pueblo más que a Dios. Así que no cumplió la orden y dejó vivo al rey de Amalek y lo mejor del ganado de Amalek. Y cuando Samuel lo confronta con su pecado, quiero que leamos lo que Samuel le dice a Saúl en 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23.
Cuando lo encontréis, por favor, leedlo. ¿Primera de Samuel? Sí. ¿Qué más? Capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también ha desechado para que no seas rey. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio que podamos hacer. Es decir, la obediencia está por encima de cualquier buena obra que podamos hacer. Porque realmente buena obra solo es aquella que realizamos en obediencia a Dios. Porque Dios es quien ha preparado de antemano todas las buenas obras que Él quiere que cada uno de nosotros realicemos. Así que si nosotros nos limitamos a obedecer y a realizar las buenas obras que Él ha establecido de antemano, entonces le estaremos agradando. Yo puedo hacer miles y miles de buenas obras a ojos del mundo, a ojos de los cristianos, a ojos de las iglesias, pero si no son las que Dios ha establecido para mi vida, estaré en clara desobediencia a Dios y por tanto en rebelión contra Dios. Y de esa manera no lo podemos agradar, aunque agrademos a los hombres. Nosotros nos debemos de limitar a obedecer la voluntad de Dios. La rebelión es comparada por Samuel con la adivinación. Y creo que a nadie se le escapa el hecho de que quien practica la adivinación o consulta con adivinos, al igual que con cualquier otra práctica ocultista, se expone abiertamente a la influencia de los demonios. Y respecto a esto último, quiero advertir que muchas veces, aunque lo creemos, vivimos de espaldas a la realidad de que el cristiano, si abre puertas en su vida al enemigo, puede resultar en mayor o menor grado influenciado o dominado por los demonios. Con esto no estoy diciendo que si yo por una debilidad en un momento dado cometo un pecado vaya a quedar endemoniado, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo el que de forma consciente y voluntaria decide vivir en desobediencia a Dios, está abriéndose las puertas de su vida a la influencia de los demonios. Así que debemos ir con cuidado de no vivir en rebelión u obstinación contra Dios. La rebelión creo que está claro lo que es y que todos sabemos que toda desobediencia directa contra Dios o contra las autoridades que Dios ha puesto por encima de nosotros es rebelión. Pero la obstinación muchas veces no somos conscientes y muchas veces en nuestras vidas actuamos con obstinación. Y obstinación es que cuando yo sé que debo de hacer algo, sea un mandato o no, pero me niego a hacerlo, argumentando, buscando excusas o justificando el hecho de mi negativa y encerrándome en la postura que yo he decidido, sin prestar atención a lo que me puedan decir al respecto. Esto es obstinación. Cuando Dios me marca un camino y yo voy por otro camino y Dios me avisa de diferentes maneras y aun a pesar de las advertencias yo sigo en el camino que me da la gana a mí, eso es obstinación. Los reyes de Israel fueron obstinados hasta que el juicio de Dios cayó sobre ellos. Y la mayoría de los reyes de Judá también fueron obstinados. Porque Dios les enviaba profetas que les advirtieron
obstinaron en hacer lo malo delante de Dios. Y Dios al final tuvo que enviar sus juicios sobre Israel y sobre Judá. Así que ahora quiero que volvamos al pasaje de Mateo 28 y quiero que entendamos qué es lo que significa el mandato de ir. Para entender lo que significa esta orden debemos tener en cuenta que ir es lo contrario de quedaos. Es una orden que va contra nuestra comodidad, contra la conformidad, contra todo lo que nos aleja o dificulta para cumplir la voluntad de Dios. Esta es una orden que siempre nos recuerda que somos peregrinos en esta tierra y que debemos de estar dispuestos a aceptar el llamado de Dios, sea cual sea. Nosotros somos soldados de Jesús y debemos de estar siempre en campaña de guerra, en alerta máxima para ir a donde Dios nos mande para cumplir la voluntad de Dios. A lo mejor Dios no te manda a otra nación. A lo mejor Dios no te manda a otra ciudad, porque anda que no hay personas que necesitan escuchar el Evangelio en la ciudad donde vivimos. A lo mejor sí, a lo mejor Dios te manda a otra ciudad. Dios es soberano. Y Dios considera rebelión cuando nosotros no cumplimos con nuestro deber. Porque a lo largo de toda la palabra de Dios hay innumerables veces que Dios nos manda a hablar en su nombre. Pero como os digo siempre, os voy a repetir hoy también, nuestra vida habla tan fuerte que no deja escuchar nuestras palabras. Nuestra primera y mayor y más importante manera de hablar, la más importante manera de testificar es con nuestra vida, es con nuestro ejemplo, es que Cristo sea formado de verdad en nuestra vida. Es como os decía antes, que de verdad Él esté sentado sobre el trono de nuestra vida. Porque Jesús fue muy duro contra dos pecados, principalmente. Mira que la fornicación y el adulterio es malo, ¿verdad? Pues es como fueron los ataques más duros de Jesús, nunca fueron contra el adulterio o la fornicación. Al contrario, cuando le trajeron a la mujer pillada del adulterio, él le dijo, ni yo te perdono, ni yo te condeno. Pero no se quedó ahí, no nos olvidemos que no se quedó ahí. Le dijo, vete y no peques más. Pero no se puso a despotricar contra ella, adúltera, mala mujer, ramera. La trató con amor. Pero hay dos pecados contra los que Jesús siempre habló con mucha dureza. Una, el orgullo, la hipocresía, representada en los fariseos y saduceos. Los trató de sepulcros blanqueados, de víboras, los trató de lo peor. Él habló con mucha dureza contra la hipocresía. Y quiero decir que es una hipocresía que estemos viniendo a la iglesia y fuera de la iglesia vivamos como nos da la gana. Pero el otro pecado contra el que Jesús fue muy duro es contra el que da mal testimonio. Jesús dijo que aquel que hace tropezar a uno de estos mis pequeños, mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar. Es decir, que el suicidio es mejor que el dar mal testimonio. Así que es muy necesario que nos demos cuenta a lo largo de nuestra vida, que vayamos haciendo un alto en el camino y nos vayamos preguntando qué piensan de nosotros nuestros vecinos, qué piensan de nosotros nuestra familia, sobre todo aquellos con los que convivimos, qué piensan de nosotros. Si piensan de mí que soy un poquito raro porque vivo conforme a la voluntad de Dios, eso me parece estupendo. Pero que piensen que soy un mentiroso, o que soy un borracho, o que soy un drogadicto, o que soy un adúltero. Si piensan eso de mí, y sabéis, cuando todos piensan lo mismo, debe de servirnos de indicación de que algo anda mal en nuestra vida. Os voy a contar un chiste. Lo he contado algunas veces, pero os lo voy a contar.
Había un día por la mañana, temprano en la mañana, un conductor que llevaba la radio puesta y escuchó por la radio que decían: vayan con cuidado por la autovía A7 a la altura del kilómetro 100, que hay un conductor suicida que está conduciendo en contradirección. Y el que está escuchando la radio dice: uno no, hay muchos. Cuando nosotros vamos en contracorriente, puede ser por dos motivos. O porque de verdad estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y vamos en contra de la corriente del mundo. O si todo el mundo se da cuenta de algo menos yo, es porque algo anda mal en mi vida. Y debemos de prestar atención a lo que dice la gente, porque es indicativo muchas veces de lo que de verdad hay en nuestra vida, de lo que somos de verdad. Si todo el mundo piensa que soy un cristiano carnal, pues será cuestión de examinar mi vida y ver si de verdad soy carnal, ¿no? Cuando la iglesia primitiva tuvieron murmuraciones al principio de la iglesia, los apóstoles no dijeron: qué mala gente esta, oye, que están ahí murmurando contra nosotros, encima que lo hemos dejado todo y estamos aquí sirviendo a Dios. Ellos prestaron atención a la murmuración. Porque muchas veces la murmuración de la gente es indicativa de que algo anda mal en nuestra vida. Y cuando los discípulos o los apóstoles escucharon que las viudas y los huérfanos de los griegos eran desatendidas respecto a las viudas y los huérfanos de los judíos, no dijeron: qué envidiosos son estos griegos, hay que ver. Ellos prestaron atención a la murmuración. Ahora, lo que no hicieron era dejar de hacer su obligación. Su obligación para lo que Dios nos había llamado era para dedicarse a la oración y a la predicación de la palabra. Pero tampoco dejaron sin atender esa murmuración. Y entonces le dijeron a los miembros de la iglesia que nombraran a 7 varones llenos del Espíritu Santo para servir las mesas, para que no hubiera esa desatención hacia las viudas y los huérfanos griegos. Debemos de tener el oído atento, porque muchas veces cuando el Espíritu Santo ya se ha cansado de hablarnos a nosotros y no nos hemos dado por enterados, entonces empieza a hablar a través de la gente para que nos demos cuenta de que algo anda mal en nuestra vida. Y debemos de examinarnos. No debemos ser tan orgullosos de decir: bueno, pero ¿quiénes han creído los demás? Si yo soy santo, yo no sé por qué sigo aquí en la tierra, porque el Señor no me ha llevado con lo santo que soy. Porque si se llevó a Elías, si se llevó a Enoch, ¿por qué no se me ha llevado a mí, que soy tan bueno como ellos? Es bueno que examinemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, que prestemos atención a las murmuraciones. Ya digo, si la murmuración es por ser fiel a Dios, tanto mejor, porque es señal de que algo bien estoy haciendo. Cuando estoy siendo luz y estoy siendo sal, porque yo no sé si alguna vez alguna heridita en los dedos, ¿habéis tenido alguna heridita en los dedos y se os ha ocurrido coger sal? ¿Cómo pica la sal en las heridas? Así que si nosotros somos de verdad sal, pues le vamos a picar y le vamos a escocer a la sociedad que anda en perversión y en corrupción. Y eso es bueno. Pero cuando todos están diciendo que no ando conforme a la voluntad de Dios, cuando todos están dándose cuenta de que hay áreas en mi vida que no son correctas, debo de prestar atención y cambiar. El segundo mandato que da Jesús en Mateo 28 es hacer discípulos. El tiempo verbal sigue siendo el imperativo. Tenemos la orden de hacer discípulos, pero no los discípulos nuestros, sino discípulos de Cristo. Es verdad que si yo soy discípulo de Cristo y alguien es discípulo mío, será también discípulo de Cristo. Esto es una ley natural, normal. Por eso el apóstol Pablo en alguna ocasión dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Hoy en día somos más espirituales que Pablo y nunca decimos: sed imitadores de mí.
Claro, decimos, tenéis que ser imitadores de Jesús, porque si me imitáis a mí vais apañados. Pero lo que deberíamos de poder decir es lo que dijo Pablo: sed imitadores de mí, de que mi vida sea un fiel reflejo de mi Maestro, que mi vida sea un fiel reflejo de la vida de Jesús. Y cuando yo viva de esa manera, aquellos que me imiten a mí estarán imitando a Cristo. Pero mi objetivo no es hacer discípulos para mí. No es decir, yo tengo 10.000 miembros en el mundo que son discípulos míos. Debemos de tener claro que los discípulos son de Jesús. Amén. Nosotros, si Dios nos ha dado la gracia, pues tanto mejor para poder ganar almas. Porque sabéis, este mandamiento no es para un tipo de personas solamente, esto es para toda la iglesia. Todos tenemos la obligación de hacer discípulos. Lo que pasa es que Dios en su soberanía a algunos les da una gracia y a otros otra. Y algunos tienen más gracias para ganar almas y otros tienen más gracia para otras cosas. Pero el que tiene más gracia para otras cosas no puede dejar de obedecer este mandato. Todos somos llamados a ser discípulos de Jesús. Unos quizás logren hacer un discípulo en toda su vida, pero debe de vivir siendo luz. Y al final, la luz hace que la gente pueda conocer a Jesús. Ahora, si yo vivo siendo tinieblas, si yo vivo igual que el mundo, si, como digo algunas veces, en vez de ser un embajador del reino, soy un agente secreto, que nadie me conoce, que nadie se da cuenta. ¿Sabéis lo que los agentes secretos? Habéis visto las películas de James Bond, ¿no? Y de otros agentes secretos. El agente secreto tiene que pasar desapercibido, porque si se nota que es un agente un espía, enseguida lo detienen. Si quieren, tiene que pasar. Y os voy a decir, ahora quizás como vivimos en democracia, quizás no tanto, pero muchas veces las personas que menos te imaginas del barrio están contratados por el CSIC, por la organización esta de espías de España. Y esto es así, es decir, cómo los gobiernos son capaces de detectar cuando hay intentos de golpe de Estado, por ejemplo. Yo no sé si sabéis, después del famoso golpe de Estado del 23F aquí en España, al cabo de un tiempo hubo otro golpe de Estado, hubo otro intento de golpe de Estado, creo que fue un 27 de octubre, pero toda la cúpula eran creo que coroneles, toda la cúpula del golpe de Estado fue detenida. ¿Cómo pudieron enterarse? Porque entre algunos de ellos había un espía que los delató. Pues hay muchos cristianos que prefieren ser espías, que prefieren ser agentes secretos, pero por si no lo sabéis, en el reino de Dios no hay agentes secretos. El reino de Dios no tiene servicio de espionaje. El reino de Dios solo tiene embajadores. Aquellos que manifiestan claramente que son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquellos que van extendiendo el reino de Dios. Aquellos que pelean la buena batalla de la fe para que el nombre de Jesús sea conocido. Y no hay mejor manera que dar a conocer el nombre de Jesús que con nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que hacer discípulos. Te digo, quizás a lo mejor hagas uno en toda tu vida, pero eso ya no es problema tuyo si vives conforme a la voluntad de Dios, si das testimonio de tu fe siempre que puedes. Porque Dios escoge a cada uno para lo que Él quiere. Pero es nuestro deber. Además, si nos fijamos también en la vida de Jesús, que se supone que es nuestro modelo a seguir, ¿qué hizo Jesús cuando tenía que dar comienzo a su ministerio? Él salió de su casa, no se quedó cómodamente en su casa. Y quiero deciros, esto es una teoría mía, os lo advierto para que, como no soy el Papa, pues me puedo equivocar. Pero probablemente Jesús era el cabeza de familia en ese momento en su casa. Probablemente José había muerto, porque si no es muy extraño
que en todo su ministerio no se nombre nunca a José. Se nombra a María, su madre, y a sus hermanos, pero nunca se nombra a José. Probablemente por la razón que fuera, José había muerto. Y él era el cabeza de familia. Sin embargo, cuando llegó el momento que él tuvo que obedecer a su Padre Celestial, él dejó su casa. Estoy seguro que no la dejó desatendida, porque él, como buen hijo, no podía dejar desatendida a su madre y a su familia. Pero probablemente ya sus hermanos eran ya mayorcitos también. Si él tenía 30 años, pues probablemente sus hermanos serían 20 y tantos años, que podían mantener la casa y podían mantener a su madre. Y él se dedicó a lo que había venido a hacer, a predicar el Evangelio. Él salió de la comodidad de su casa y se pasó la vida caminando por aquella tierra, por los caminos, y no eran caminos como ahora que vamos bien sentaditos en nuestro coche, con todo el confort, aire acondicionado y más porque, vamos, no se puede casi ya mejorar los coches. Él iba caminando a pie por caminos polvorientos. Él se cansaba, se tenía que acostar a dormir, se tenía que sentar a descansar, tenía que comer, porque él tenía las mismas necesidades físicas que tenemos nosotros. Pero él anduvo por los caminos anunciando el Evangelio. Y él debe de ser nuestro modelo. Él oró. Pero yo digo, no oró repitiendo palabras o simplemente haciéndole las peticiones que se esperaba que él hiciera al Padre. Él oraba buscando realmente la voluntad de Dios, porque él vino a hacer aquello que el Padre quería que él hiciera. Él no vino a hacer su voluntad, a pesar de ser Dios. Él no vino a hacer su voluntad. Él vino para cumplir el plan y el propósito de Dios. Y por eso él dedicaba muchas horas en el día a orar y a buscar el rostro de Dios. En alguna ocasión se nos dice que se fue por la tarde y muy de mañana se acabó de orar. Es decir, se pasó toda la noche orando. A él no le importaba sacrificar sueños, sacrificar lo que hiciera falta para buscar el rostro de Dios, para luego poder obedecer a Dios y poder cumplir el plan y el propósito de Dios. Porque sabéis una cosa, Jesús hizo muchos milagros, pero no sanó a todos los enfermos. Quedaron muchos enfermos. Por ejemplo, os voy a decir un enfermo que Jesús probablemente, digo, eso no está en la Biblia y por tanto no es palabra de Dios, pero Jesús probablemente conoció al cojo que luego Pedro y Juan sanaron. Bueno, Dios a través de Pedro y Juan, porque dice en la Escritura que llevaba 40 años cojo sentándose en la puerta del templo, y Jesús fue varias veces al templo. Por tanto, él vio a ese hombre, pero no lo sanó, porque el plan y el propósito de Dios era que después lo sanara Pedro y Juan. Es decir, que había muchas buenas obras que Jesús quizás no hizo, y no las hizo porque no era la voluntad de Dios en ese momento. Por eso Jesús tenía que pasarse mucho tiempo en oración, buscando el rostro de Dios, para saber qué es lo que Dios demandaba de él en cada momento. Pero Jesús no solamente oró, él estuvo predicando, estuvo anunciando el Evangelio del reino, estuvo sentando las bases de lo que es el reino de Dios en el corazón de las personas. Porque si algo le preocupaba a Jesús, no era que sus discípulos aprendieran a hablar muy bien. Al contrario, les dijo, no os preocupéis de lo que habléis o de lo que tengáis que decir en ese momento, porque el Espíritu Santo hablará por vosotros. A Jesús lo que más le preocupaba era que el carácter de Cristo, de su carácter, fuera formado en aquellos hombres. Y por eso Jesús trató con las debilidades de sus discípulos. Tanto es así que Jesús le advirtió, por ejemplo, a Pedro que lo iba a negar. ¿Y sabéis por qué? Se lo advirtió no para que Pedro no lo negara, porque Jesús sabía que lo iba a negar, por eso le dijo que lo iba a negar 3 veces. Lo hizo para que se resaltara más todavía el orgullo y la prepotencia que tenía Pedro.
Porque cuando Jesús le advierte, me vas a negar, Pedro mira a los ojos por encima de los hombros y dice, aunque todos estos te nieguen, yo no te negaré. Así que quedaba mucho más patente su orgullo y su prepotencia cuando luego cantó el gallo y lo negó. Jesús trató con el carácter de sus discípulos para que pudieran llegar a ser aquello que tenían que ser. Pero Jesús se pasó mucho tiempo enseñando el carácter que debe de tener un hijo suyo. Pero sabéis, lo más grande, su enseñanza más grande siempre fue con el ejemplo. Jesús nunca nos pidió algo que Él no nos enseñara. Y nosotros debemos de predicar con nuestro ejemplo. Por último, quiero que nos demos cuenta que la iglesia primitiva obedeció a Jesús. Y vamos a leer el libro de los Hechos, voy a leerlo yo para no entretenernos. Hechos capítulo 2, versículo 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El capítulo 4, versículo 31 dice, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Capítulo 5, versículos 12 y 13 dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. En el capítulo 8, versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y capítulo 11, versículos 19 al 21 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo como motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vemos como en primer lugar la iglesia tenía el favor de todo el pueblo. Esto evidentemente solo era posible si existía relación entre la iglesia y el pueblo, y si la iglesia se preocupaba de las necesidades del pueblo. Vemos también que cuando ocurrió el segundo Pentecostés, al igual que en el primero, lo que hizo el Espíritu Santo era darles denuedo para predicar el Evangelio. A mí siempre me sorprende la oración que hicieron en estas circunstancias, porque ellos no dicen, Señor, por favor, que cese la persecución. Ellos dicen, Señor, danos valor para que en medio de la persecución sigamos siendo testigos tuyos. Ellos sabían que la persecución va asociada con vivir la vida cristiana. Ya puede ser una persecución como en aquellos tiempos que les podía costar la vida, o puede ser una persecución moral como hay hoy en día contra los principios y los valores cristianos. Pero ellos no pedían que cesara la persecución, ellos pedían valor para seguir predicando con denuedo. También hemos leído que el pueblo los alababa grandemente. ¿Por qué los alababan grandemente? Porque los conocían. Si no los hubieran conocido, si hubieran sido 4 personas encerradas en un local donde nadie los conoce, no los hubieran alabado. Si los alababan grandemente es porque los conocían. En segundo lugar, tenían buena relación y ayudaban a las necesidades del pueblo. Por eso los alababan. Nosotros no podemos vivir en una burbuja ajenos a las necesidades de nuestra sociedad. Nosotros hemos sido llamados para dar esperanza, para ayudar al necesitado, para tender nuestra mano al que ha caído. Por último, vemos que todos los esparcidos por las persecuciones, lejos de esconderse por el temor, allí por donde iban, anunciaban el Evangelio. Es decir, todos cumplían el mandato dado por Jesús antes de la ascensión.
evangelistas anunciaban el Evangelio. Toda la iglesia predicaba el Evangelio. Todo el mundo, allí por donde iba, predicaba el Evangelio. Y quiero deciros que las circunstancias no eran buenas. Es decir, que los perseguían en Jerusalén y se iban a Antioquía. Yo estoy seguro que hoy en día nosotros diríamos, bueno, me han echado de Jerusalén, me quedo en Antioquía calladito, tranquilito, yo viviendo la vida cristiana, eso sí, que no me puedan decir que no soy cristiano. Pero de hablar nada, que no me conozcan, porque si no voy a tener que llevar una vida nómada. Y sabéis, a nadie le agrada vivir una vida nómada, más que aquellos que están acostumbrados a vivir así, como los circenses. Pero el común de la gente era igual que nosotros, ¿sabéis? Nosotros no somos ya que es que hemos evolucionado a bichos sedentarios. Nosotros somos iguales que los cristianos del primer siglo. Y a ellos les gustaba vivir en la comodidad de sus casas, rodeados con su familia. Pero no les importaba. Si de una ciudad los echaban o los perseguían, se iban a otra, pero no se estaban callados. Allí por donde ellos iban predicando el Evangelio. Es curioso que en Antioquía, una de las iglesias más importantes de la edad antigua, Antioquía es la base de la escuela teológica más sana de la antigüedad. El cristianismo empezó a tener dos escuelas teológicas. Era la de Alejandría, que promovía una teología de símbolos y de que todo lo que estaba escrito en la Biblia era alegórico. Pero la iglesia de Antioquía mantuvo su ortodoxia de que lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. Y es curioso que esta iglesia, que fue una de las bases, de los pilares donde el Evangelio permaneció más tiempo en la sana doctrina, no fue fundada por ningún apóstol. Fue fundada por hombres que cumplieron el mandamiento de Jesús de predicar el Evangelio. Es verdad que luego tuvieron el enorme privilegio de tener entre sus líderes a Bernabé y a Pablo, pero quienes fundaron la iglesia fueron unos simples cristianos que tuvieron que huir de Jerusalén y llegaron hasta Antioquía y enseguida predicaron el Evangelio. Y la mano de Dios hacía que las almas se convirtieran. Pero damos cuenta que no dice que la mano del Señor estuviera sobre las almas para que se convirtieran. La mano de Dios estaba sobre los que predicaban el Evangelio. Así que Dios no nos ha dejado solos, Jesús no nos ha dejado solos en la tarea de predicar el Evangelio. Jesús quiere que prediquemos el Evangelio, pero Él está con nosotros en esa labor. Él es el que toca los corazones, nosotros no nos podemos engañar. Nosotros podemos predicar el Evangelio, pero Jesús o el Espíritu Santo es el único que puede tocar los corazones. Amén. Pero nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Esto es lo mismo que os he dicho muchas veces hablando de David y Goliat. Quien derribó a Goliat no fue la piedra de David, porque a veces os he explicado claramente que podemos ver que Goliat no fue derribado por la piedra, fue derribado por la mano de Dios. Pero David tuvo que coger la piedra y tirarla. Y quien toca los corazones, quien añade almas a la iglesia, es Dios y solo Dios. Amén. Pero hace falta que nosotros cumplamos con nuestra parte de anunciar el Evangelio. Yo quiero animaros a que os acostumbréis a llevar siempre folletos encima, porque nunca sabemos en qué momento Dios nos va a dar una oportunidad de predicar el Evangelio. Y si solo predicas y no das un folleto, luego al final la semilla, vienen los pájaros del enemigo y se la llevan. Lo que si tienen un folleto siempre les pueda recordar la palabra de Dios. Yo quiero terminar con una pregunta. ¿Cómo nos puede poner el Señor sobre lo mucho si sobre lo poco no somos fieles? Debemos de aprender a ser fieles en lo poco.
sembrando sin parar. Que nuestras vidas sean una permanente siembra, porque tarde o temprano veremos el fruto, porque el trabajo en el Señor nunca es en vano. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, te doy las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos nunca. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida y tú nos capacitas para la obra a la cual tú nos llamas. Oh Dios, queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda hablarnos en este día y pueda mostrarnos nuestra responsabilidad de ser luz en medio de las tinieblas, de ser sal, Señor, en este mundo insípido, de ser sal que detiene la corrupción de este mundo perverso y corrompido. Yo te pido, Espíritu Santo, que traigas convicción de pecado y arrepentimiento en nuestras vidas por las veces que hemos hecho con indolencia tu obra, Señor, que no hemos cumplido con tus planes y tus propósitos. Yo te pido, Dios, que nos ayudes, que cuando salgamos de este lugar no nos olvidemos de tu palabra, sino que obedezcamos el mandamiento de ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Yo te pido, Dios, que tú nos moldees, que tú hagas de nosotros conforme a tu perfecta voluntad. Yo te pido, Señor, que tú nos guardes ahora cuando nos marchemos a nuestras casas, Señor. Que nos guardes y que tu presencia venga con nosotros. Que el fuego de tu Espíritu pueda arder en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús.